Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y es un privilegio tener ahora a una excelente jurista cubana, ecuatoriana, nuestra amiga, la maestra Judith López Soria, que es miembro, ya le hemos decidido que sea miembro distinguido de nuestra academia, como todos los juristas que han venido desfilando y seguirán desfilando, 61 juristas internacionales de la más alta talla en el mundo. Pues qué bueno que estás con nosotros, Judith, en la fiesta de la academia, la fiesta de tu academia. Muchas gracias. Es un honor para mí, le he dicho varias veces, es un honor para mí y también un regocijo. Estoy llena de alegría porque a través de ustedes podamos compartir los temas que hemos convenido que hacen falta en este momento. Perfecto. Es también mi deber felicitarles a todos y a usted, doctor, por la importante labor que realiza al frente de la academia. Y también para nosotros nuestra gratitud. Eres una persona, ya verán, la calidad de jurista, aparte del ser humano. La maestra Judith López Soria es máster en Derecho Penal en Cuba, usa el doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, es profesora de posgrado en diversas universidades en Ecuador, autora de diversos libros de la materia, docente en muchas de las instituciones, tiene una excelente trayectoria y hoy miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho. Judith tocará el tema peculiaridades sustantivas de la prueba en la actualidad del derecho penal. Y bueno, por lo vasto del tema y por lo importante, preguntarte primero, Judith, ¿por qué titulas tu conferencia Peculiaridades sustantivas y adjetivas de la prueba en el proceso penal? Con gusto le digo, es que reflexionando sobre la institución jurídica que constituye la prueba, estamos acostumbrados sobre todo a que se ubique como eje del proceso penal y no es menos cierto. De hecho, también sostengo el criterio de que es el eje del proceso penal. Sin embargo, analizando conceptualmente prueba, proceso probatorio, objeto de la prueba, carga de la prueba, y analizando también la parte general del derecho penal, yo he llegado a la conclusión de que la prueba es un instituto jurídico muy vinculado al derecho penal general. Y si me permite, pues, en un ratito más, o sea, le sigo abundando al respecto. Planteo esto y quisiera que nos remontáramos, por ejemplo, al concepto de delito, que es algo tan teórico. De hecho, la estructura y concepto de delito viene precisamente como el eje de la parte general del derecho penal a su vez. Y entonces, si nosotros desglosamos el concepto de delito desde su estructura, elemento por elemento, pongamos un ejemplo de la teoría del delito vista desde la escuela, por ejemplo, finalista. No retomemos cada una de las escuelas, sino vayamos a la finalista porque tiene mucho impacto en el derecho penal a nivel mundial y obviamente también latinoamericano. Desde un concepto erigido por la escuela finalista, el delito sería la conducta típica antijurídica y culpable que tiene prevista una sanción. Entonces, de ahí, desglosando el propio concepto, vemos en primer lugar que es una conducta. Esa conducta que puede tener las modalidades de acción u omisión, en ambas modalidades tiene que ser demostrada, su existencia tiene que ser demostrada. Y es lo que conocemos en el proceso penal como demostrar la materialidad de la infracción o la materialidad del delito. Entonces, en ese sentido, esta conducta, una vez que ha existido, que se determina su existencia en la realidad, y de hecho la acción es un cambio de la realidad que conocemos, y la omisión también, porque un dejar de hacer también puede producir un resultado, y si ese resultado es de daño o de peligro, pues ya tendríamos avanzado el concepto de delito para poder definir al menos un elemento de que la conducta es delictiva. Pero si vamos luego a la tipicidad, que parece también muy técnico y muy doctrinal como concepto, la tipicidad que está más en la norma y que habría que buscar, yo siempre digo a mis estudiantes que la tipicidad es el elemento de la estructura del delito que nos permite, como ningún otro, encuadrar lo que ha ocurrido en la realidad con el tipo penal o los tipos penales posibles para poder ser encuadrados hasta que encontremos en cuál encuadra perfectamente, ni más ni menos. Entonces, esta tipicidad, que de acuerdo también a la escuela finalista, ahora ubica el dolo, la culpa y la imprudencia como formas de la tipicidad, pues nada más claro que el dolo, la culpa
o la preterintención han de ser demostradas también como modalidades de la conducta. Por ende, tienen un vínculo directo con la prueba. Entonces, luego iríamos al siguiente elemento, que es la antijuridicidad o antijuridicidad. Y acá, pues compete al titular de la acción penal, sea pública o privada, compete demostrar y tratar de reunir elementos probatorios, en primer término, que haya indicios que demuestren que se ha atacado un bien jurídico de los que son protegidos por el derecho penal. Entonces, ya sea poniéndolo en peligro o dañándolo. Esta antijuridicidad amerita la prueba, ¿por qué? Porque no solo basta con demostrar que el bien jurídico ha sido dañado o puesto en peligro, sino que además no existía justa causa para poder dañarlo, ponerlo en peligro. La existencia de una justa causa nos llevaría a las causales de justificación que conoce la parte general del derecho penal o de exclusión de la antijuridicidad, y entonces amerita prueba. Como causales de exclusión o de justificación estaríamos ante institutos jurídicos del derecho penal general, como la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento del deber, la obediencia debida o el error, y cualquiera de ellos tiene que ser demostrado. Luego, avanzando en la estructura del delito, llegamos al elemento estructural que todavía pervive ahí, de la culpabilidad, y bueno, pues justamente la culpabilidad es lo que hay que demostrar por parte del titular de la acción penal. Es un elemento del delito que además la doctrina exige, que depende de presupuestos como la imputabilidad, que a su vez va a depender de la capacidad legal, o sea, de la edad establecida legalmente para poder responder penalmente, de la madurez legal, también depende de la capacidad mental, pero por ejemplo, en el caso de que una u otra no acontezca al caso, estaríamos entonces ante una causa de inculpación o exculpación. Y esa causa también tiene que ser demostrada. Pero máxime protagonismo toma la prueba con respecto a la culpabilidad por otro presupuesto de la culpabilidad. Yo lo considero así después de la lectura y las conclusiones a las que he llegado. Y es tratar de demostrar el nexo causal entre ese individuo a quien se le está atribuyendo la presunta o posible responsabilidad por ese delito, el resultado delictivo. Y ese nexo causal está únicamente conformado por medios probatorios. Esos medios probatorios van a ser los encargados de llevar a convencimiento de que existe o no culpabilidad. Entonces es indiscutible, desde mi punto de vista, decir que la culpabilidad no esté relacionada como elemento estructural del delito, pero además como institución jurídico-penal de la parte sustantiva del derecho penal, no esté directamente vinculada a la prueba. Creo que entrañablemente está vinculada a la prueba. La culpabilidad sería, a su vez, en mi criterio, el único sustento válido para poder imponer la pena, es la consecuencia jurídico-penal, y considerado por algunas escuelas como otro elemento, solo cognitivo, normativo, de la infracción penal o delito. Y una vez que podemos imponer la pena, podemos decir entonces también que igual que la culpabilidad es el único sustento de la pena, la prueba en el derecho penal es el único sustento de la culpabilidad, el máximo sustento de la culpabilidad, o la confirmación del estado de inocencia. Entonces, por esto mismo que le digo, vale la pena también que hablemos más adelante, si a usted le interesa, doctor, sobre la relación de la prueba con todos los principios que instruyen el derecho penal, tanto los principios procesalmente establecidos como que informan el proceso desde sus inicios, y que son precisamente los estándares de la prueba. Estos principios son los límites a la actividad probatoria. Por ello es que pensé que podía ser un buen título que llamara la atención, porque tiene muchas peculiaridades sustantivas la prueba como instituto jurídico. Sí, de hecho, te vamos avanzando, que vamos a generar un taller para julio con 10 temas específicos en materia del sistema penal acusatorio, y vas a ser una de las personas que vamos a invitar para que nos sigas apoyando con esto. Más contenta todavía, gracias. Judy, ¿crees que han cambiado los conceptos relativos a la prueba, medios de prueba, sujetos de prueba y objeto de la prueba en el derecho penal actual? ¿Tú lo consideras? Entiendo que sí han cambiado. Han cambiado no solo doctrinalmente o teóricamente, creo incluso que han cambiado mucho más desde la práctica. Y la práctica ha forzado entonces a temperar la realidad
tanto actualizar la dogmática jurídico-penal como actualizar las leyes al respecto. Para hablar de evolución de la prueba, pues yo pienso, de acuerdo a la lectura, he llegado a la conclusión muy personal de que a partir del siglo XVII y a partir también, colocándolo en un hecho histórico, de las protestas formuladas por la humanidad contra las quemas de brujas, comenzó a reclamarse la necesidad probatoria. Entonces, desde entonces, y perdonen que redunde, el concepto prueba ha venido evolucionando. Tanto así que ha llevado consigo a que evolucionen los otros conceptos como objeto de prueba, destinatario de la prueba, sujeto de la prueba, carga de la prueba, en varios sentidos. Entonces, el concepto de prueba en sí mismo, que pudiéramos, por muchos, he reunido una serie, por ejemplo, de criterios doctrinales que han ido abarcando todas las etapas de evolución del derecho penal mismo. Por ejemplo, la etapa de la venganza pública, la etapa de la ley del talión, luego vienen las leyes mosaicas, podemos hablar del derecho penal griego, del derecho penal romano, pero ya luego en el derecho penal romano se incursiona con la institución de la acusación misma. Y es esta institución de la acusación la que ha hecho precisamente la base para que hoy la mayoría de los ordenamientos jurídicos penales del mundo, y sobre todo ahora más recientemente en Latinoamérica, estemos implementando sistemas de enjuiciar adversariales o puramente acusatorios, cuando menos mixtos, dejando atrás todo el sistema inquisitivo. Entonces, en base a ello, yo revisaba algunos conceptos de prueba y permítame ponerle el ejemplo. Conceptos muy importantes como el de, por ejemplo, Isabel Huerta, Mancini, pero en el caso de la doctora Isabel Huerta, profesora de la Universidad de Salamanca, ella define prueba como todo el conjunto de razones o motivos que producen el convencimiento o la certeza del juez respecto de los hechos sobre los cuales debe emitir su fallo, obtenidos por los medios, procedimientos y sistemas de valoración que la ley autoriza. Pero luego, si vemos, por ejemplo, la opinión de Bustamante, dice, prueba es lo que persuade el espíritu, todo lo que existe en el proceso y puede servir para establecer los elementos necesarios de juicio. Y luego, si vemos a Mancini, dice, prueba es un principio procesal que denota normativamente el imperativo de buscar la veracidad de todo argumento o hecho que llega al proceso para que adquiera validez en una sentencia justa. Y este último concepto de Mancini es el que yo entiendo más completo desde mi punto de vista, porque realmente no podemos concatenar la prueba únicamente con una actividad probatoria. En mi criterio no basta con eso, precisamente porque está vinculada a muchas instituciones de la parte sustantiva. Entonces esto demuestra cómo ha ido evolucionando el concepto prueba y todos los demás. Hoy muchos consideran la prueba como un principio del derecho penal, y de hecho lo es, porque está involucrado e inmerso en tantos principios, desde el estado de inocencia como estado o estatus natural de la persona, del ser humano, que solo puede ser derrocado con la culpabilidad, como el límite al poder punitivo que constituye el indubio pro reo ante la duda a favor del reo, solo se puede quedar en duda cuando la prueba no es suficiente, como el de contradicción o inmediación, concentración, que son principios directamente encaminados a poder asegurar la igualdad probatoria, que es otro principio más. Por ende, el concepto ha evolucionado tanto y con ello arrastra el resto de conceptos vinculados a la prueba misma, que yo diría que es nada más y nada menos que un instituto jurídico encargado de demostrar ante el juez, que es su destinatario, la verdad procesal capaz de quedar establecida, pero acorde a las tesis contendientes y contradictorias de las partes procesales. Entonces, esto también ha traído como consecuencia la evolución del resto de conceptos que usted me pregunta y de adaptaciones a las nuevas necesidades, doctor. Perfecto. Judith, bueno, hay un concepto, un tema que viene en un gran debate, el de la carga de la prueba, que incluso hay procesalistas europeos que hablan que tiende a desaparecer. Pero yo preguntarte en específico con el tema, entre los cambios que tú adviertes con toda esta experiencia, cómo has profundizado en la investigación, ¿qué me dices sobre la carga de la prueba a cargo de quién estaría en el proceso penal o qué opinión te merece el tema en específico, Judith? Sí, muy interesante. También ha evolucionado el concepto de carga de prueba. De decir que anteriormente en el sistema inquisitivo no hacía falta prueba.
Bastaba solo con el hecho y la imputación era plenamente objetiva. Pero sin embargo, evolucionando en un sistema de derecho penal más humanitario y garantista, entonces obviamente la confrontación de intereses que se dan en la relación del derecho penal es tan grande, pero tan importante y tan vital, que existen varios conceptos y opiniones técnicas, doctrinales sobre todo, con respecto a esto. Pero precisamente lo que usted pregunta, doctor, en mi criterio, o sea, muy técnico que me atrevo a decir, porque obedece a ese análisis que he hecho, yo considero que más que carga de prueba, lo que llamábamos como derivado de la institución jurídica prueba, carga de prueba se ha convertido en un poder, en una facultad, e incluso en un derecho y garantía en el proceso penal. Por ende, es que hay tantas visiones con respecto a ello, pero que cada vez entiendo se afianza más la necesidad que tienen las partes de demostrar sus posiciones procesales. Y no solo es una necesidad, es un derecho, porque siempre que hay una acusación, precisamente en virtud del principio de igualdad procesal, de igualdad probatoria, de la necesidad probatoria, de la inmediación, es preciso entonces que la otra parte, aun cuando decimos y estamos acostumbrados a decir por la evolución del derecho penal, no, yo solo me defiendo de lo que me acusan. No, también hay que aportar, también hay que enriquecer el proceso probatorio, porque recordemos que en un sistema de enjuiciar adversarial o acusatorio, netamente acusatorio, puramente acusatorio, pues cada punto donde existe un debate en el proceso va a tener que ser demostrado. Y si nos abandonamos, los que estamos del lado de la defensa, no vamos a estar asegurando una defensa técnica eficaz, ni efectiva, ni realmente técnica. Entonces, por ello, considero que ha evolucionado tanto este concepto que pronto debe estarse definiendo como un derecho o una potestad o poder de las partes procesales. Ahorita hablando de este tema abordado con el tema de la delincuencia y criminalidad organizada, te quería preguntar, tú hablas del vínculo de la prueba y los medios de prueba con los principios que informan el derecho penal, por ejemplo, el de la legalidad y también la garantía de la obtención de la prueba por medios lícitos, obtención de la prueba por medios lícitos, pero esta situación frente a la criminalidad organizada que priva en nuestros países, ¿cómo se comporta en la actualidad? ¿Cuál es tu opinión? Porque ahí ya es una vertiente un poco compleja. Yo en el caso mexicano, podemos decir que coexiste todo este sistema penal acusatorio adversarial con temas ya más de restricción de derechos fundamentales en relación al derecho penal del enemigo. ¿Cuál es tu forma y tu visión de ver este tema, Judith? Creo que es un problema no solo de México, creo que está encristado en toda Latinoamérica, en los procesos penales de toda Latinoamérica, porque, por ejemplo, yo tengo un libro sobre la prueba que lleva el derecho comparado y he tenido entonces a bien estudiar precisamente cómo van evolucionando las normativas penales en nuestro sector latinoamericano. Y me concreto en él por el punto, o sea, el pie forzado que usted me da al respecto. Yo pienso que ahí viene el mayor dilema. Viene el mayor dilema porque la delincuencia se va especializando cada vez más. Cada vez adquiere mayor experticia la persona. Y tal y como sucedió en la historia de la humanidad con el Código Civil Napoleónico, se podía pensar que era perfecto, pero la vida ha demostrado que la realidad supera cualquier norma o ley, que la ley no puede prever ni pronosticar exactamente todo lo que va a ocurrir. El ejemplo, creo, de ello, además de que la criminalidad organizada nos abruma y es muy peligroso, uno no tan peligroso, pero por el cual se pueden hacer muchas cosas, es también el de los delitos informáticos, que ha sido una irrupción en el derecho penal, en la parte especial, incursionándose con sistemas o familias de delitos de índole y carácter informático. Hace 20 años nos hablaban de que ya no era necesario arrancharnos o arrancarnos, arrebatarnos la cartera, el bolso, la billetera, y que se podría robar incluso mayores cantidades por vías informáticas y no lo hubiéramos creído. Bueno, el futuro siempre nos deslumbra. Pero en ese sentido, entonces, es las exigencias del derecho penal. Entonces, ¿qué pienso yo? Que en materia de ley ha avanzado mucho el sistema penal y el ordenamiento jurídico penal latinoamericano. Sin embargo, no en la práctica. O sea, no todos nuestros sistemas jurídicos penales creo que estaban ni estructuralmente
ni tampoco corporificados ni preparados para enfrentar estos cambios legales. Y a pesar de que se declaren, por ejemplo, en Cuba todavía tenemos un sistema inquisitivo, pero son un poco más sinceros, porque está claro, ¿no? Está claro el nivel de inquisición. Sin embargo, aun cuando es muy negativo, veo también muy negativo que estemos declarando sistemas acusatorios que constantemente en la práctica van vulnerando garantías. Entonces, ese es el mayor reto y donde toma mayor protagonismo la prueba en el derecho penal y en nuestros procesos penales. Es preciso y necesario, a la vez que hay que ir atemperando las leyes a las realidades que están instauradas en todos nuestros países, pues también hay que ir superando todo el sistema judicial y todo el sistema estatal de enfrentamiento al delito. Todos los funcionarios, desde el nivel investigativo hasta el final, el nivel judicial, que es tan importante. Entonces, los jueces vienen a actuar hoy como garantes, pero lamentablemente, para poder infiltrar, por ejemplo, la criminalidad organizada, ubicándome un poco más estrictamente en lo que usted me preguntaba, ponemos en riesgo tantas garantías que también están relacionadas a la prueba y que son tan necesarias. Ejemplo de ello son las garantías de intimidad, no solo en la persona, sino también en el domicilio, en las comunicaciones, y cada vez se hace más difícil para los sistemas estatales, donde tiene todo el sistema penal creado, poder intervenir la criminalidad, los crímenes organizados, las bandas, los roles, las comunicaciones, sin ir vulnerando garantías. Entonces no podemos renunciar, pienso yo, a lo que se ha avanzado en materia de garantías, al menos legalmente. Sería un retroceso comenzar a quitar algunas por tal de neutralizar la criminalidad. No, la vida nos está exigiendo que igualmente hay que superar también los sistemas judiciales, pero desde la práctica, con tecnología, con mecanismos, pero sobre todo pienso con talento humano. ¿Por qué? Porque la prueba, si la mostramos en un sistema de derecho que de verdad sea un Estado de Derecho, si la mostramos obtenida, pero vulnerando garantías de todos los ciudadanos, entonces vamos a pecar, porque nuevamente va a haber una criminalidad, pero de otra índole, de otro tipo, o sea, anulamos la seguridad jurídica. Entonces, ahí es donde se hace más difícil esta cuestión, pero igualmente creo que hay que seguir perfeccionándose en ello. Sí, claro, porque los estándares del sistema interamericano de derechos humanos hay que se deben de respetar, eso es muy importante. Y esta es una manifestación que tú haces en este sentido, pues de que no se pueden vulnerar en ningún sentido los derechos fundamentales de las personas. Entonces, la coexistencia del derecho penal del enemigo, pues sí, es totalmente violatorio de este sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Claramente, ¿lo consideras así? Así lo considero, doctor, porque sería un poco más, hay quien lo justifica y hasta lo ve útil y necesario, pero sería un retroceso muy cercano, incluso yo digo que hasta la comunidad primitiva y al sistema inquisitorial nuevamente, que no nos podemos permitir. Es como ahora, con el daño que nos hace el Internet y las redes sociales, no, tratar de dejar de usarlas, no. Tenemos que crecer nosotros como seres humanos, como profesionales y todo, y tratar de adaptar que se garanticen todos los derechos con el uso de ellos, sin prescindir de ellos. Entonces, el derecho penal del enemigo es una intromisión también muy grande en la personalidad, en el desarrollo de la personalidad. Y después, tenemos sistemas también penales donde abunda mucho la corrupción, doctor, lamentablemente. Y entonces, este fenómeno de la corrupción, que yo digo, y dicen muchos, ¿no? Opiniones más autorizadas que la mía, incluso, es como un cáncer. Y cada día empeora más. Pero no puede eso justificar el hecho de permitir vulneraciones a las garantías y el debido proceso. Entonces, lo que tenemos sobre todo es que trabajar sobre el talento humano que conforma los sistemas judiciales. No confío en el derecho penal del enemigo. Mire que vengo de un país donde el estado peligroso, incluso por beber en la esquina, o en el caso de la prostitución, justifica plenamente encerrarlo 4 años con un internamiento. Y no lo veo para nada garantista, ni lo veo tampoco legítimo, y creo que sería un retroceso. Ahorita hablas de esos temas, ¿no? Donde, por ejemplo, hay el caso Killman que habla de que este tema de la excesiva criminalización de las conductas, pues es totalmente inconvencional. O sea, cómo se van surgiendo algunas cuestiones donde se rompen los parámetros y tú diste en el meollo, ¿no? El tema de la corrupción y la impunidad. Si a final de cuentas todos los operadores siguen en ese tenor de la corrupción, pues puedes generar lo que tú quieras normativamente, pero estamos perdidos. Tienes toda la razón. Hay que trabajar sobre todo en ese factor exógeno, en la formación de operadores
en todos los sentidos, incluido el blindaje moral, que es muy importante. Maestra y doctorante Judith López Oria, una pregunta creo que importante. ¿Qué nos puedes decir, después de todo lo que has referido, Judith, sobre la valoración de la prueba y el rol del juez en la realidad actual del derecho penal? Es cada vez más protagónico. De hecho, ante jueces garantistas, también tenemos que trabajar en nuestras sociedades. Para llegar a esa pregunta, doctor, permítame decir que las sociedades latinoamericanas, que tenemos nuestra idiosincrasia y nuestras culturas y características propias, también somos un poco vengativas e incluso no necesitamos mucha prueba. Nos basta a veces con una noticia en la televisión, en un noticiario, para ya querer la pena máxima para alguien que todavía no se ha sometido ni al escrutinio probatorio, ni a un debido proceso. Entonces eso influye mucho también en el rol del juez, pero por ello es que hago tanto énfasis en la necesidad de tener cada vez más jueces, un grupo de jueces más preparados. Y no solo jueces, obviamente todas las partes procesales, o sea, los que aseguran la defensa técnica, cada vez más comprometidos con el rol de asegurar una defensa técnica, que muchas veces en Latinoamérica se le confunde con involucrados con el delito, y eso lo lamento tanto, porque es un error de concepto tan horrible, ¿no? Tan nefasto. Nosotros los abogados que estamos en libre ejercicio también garantizamos un derecho que el Estado es obligatorio para él garantizar, ¿ya? Y mientras más eficaz y técnica sea la defensa que propiciemos, pues más garantizado va a estar ese derecho. Y tenemos que prepararnos, pero asimismo los titulares de la acción penal pública, sobre todo las fiscalías, tienen que tener funcionarios públicos, fiscales, muy preparados, no solo en la parte procesal, porque la parte procesal de nuestros ordenamientos jurídicos es leer la norma y decir lo que toca hacer. También en la parte dogmática, doctrinal, que le abra el entendimiento y la comprensión para poder actuar bien. Y finalmente el rol del juez es el punto culminante o cumbre en esto, porque el juez va a tener el rol de ser el destinatario de la prueba. Para él estamos estableciendo versiones, teorías de caso desde cada punto de vista. Él es el destinatario. Entonces, cada vez tenemos que asegurarnos de tener jueces, primero, más honestos y prolijos en la actividad que hacen, pero además más íntegros como seres humanos. Y luego también más capacitados profesionalmente. Porque estos jueces tienen que despreciar, aun cuando crean que realmente hay delito, las pruebas obtenidas con vulneración a las garantías procesales. No las puede hacer valer porque sería crear un caos que nos quitaría seguridad jurídica a todos, pero por otra parte, tienen que buscar la convicción firme, sin lugar a dudas, sin lugar a ninguna duda razonable. Entonces creo que el rol del juez en los juicios de hecho y de derecho que va a realizar en cada caso son determinantes en cuanto a la prueba, a los medios probatorios que llegaron a él, al efecto o impacto que tendrá la prueba en su conciencia y en su convicción, más allá de toda duda razonable. Judith, en cuanto al planteamiento, tú has estudiado mucho el tema en América Latina, pues sobre todo en la incorporación del tema del sistema penal acusatorio adversarial, y nos hablas de esas peculiaridades, tanto sustantivas como adjetivas de la prueba. ¿Tú crees que hay algún pendiente en este tema para América Latina? Creo que el mayor pendiente está también en los principios, porque, en mi opinión, por ejemplo, estoy pasando por etapas difíciles con respecto a seguridad jurídica viviendo en Ecuador. Estamos en una etapa de crisis bien notoria, no solo sanitaria, económica, sino lamentablemente también política y además delictiva. Ahora se ha abierto una caja de Pandora que todo es casos de corrupción y es muy lamentable. Pero con respecto a ello, lo que pienso sobre todo, directamente lo que usted me pregunta, doctor, va encaminado en primer lugar a pensar cómo el juez tiene que ser cada vez mejor seleccionado, cada vez. ¿Por qué? Porque existen estadios con respecto a la prueba en su convicción, en su conciencia. Pero en la medida que estemos ante un juez probo, pues tenemos más confianza en que se va a dirimir el conflicto como en derecho corresponde. Entonces, el razonamiento de la prueba del juez también tiene que ver con el principio ontológico, con el principio lógico de la lógica. Hay máximas para estudiar sobre ello, que conllevaría a decir
que toda Latinoamérica lo que más está necesitando es asegurarse de tener una función judicial, una magistratura capaz de enfrentar los retos del proceso penal y del proceso probatorio dentro de él. Cada vez más capaz. Ese es uno de los grandes pendientes, ¿no? Desde el mismo juez, tienes toda la razón. Fíjate que abordábamos el tema hace algunos días con Joel Melgarejo, que es vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, uno de los jueces más destacados del Paraguay, y decía que precisamente cuando resolvía el juez, pues muchas veces ya tenía en mente lo que iba a resolver, lo que buscaba eran las motivaciones con posterioridad, ¿no? Entonces, es interesante, pero también a veces es preocupante, ¿no? O sea, ese aspectos de prejuicios y cuestiones que se tienen o las tiradas de líneas. Entonces, tú haces hincapié en algo fundamental, el perfil que debe de tener el juez y el proceso de selección. Yo preguntarte, tú que estás muy inmersa, bueno, estuviste en Cuba, ahora estás en Ecuador. Fíjate que la Defensoría Pública en México ha avanzado enormemente. Ha generado un gran proceso, yo he estado muy de cerca con ellos. Me toca participar en ese proceso de actualización y capacitación a nivel nacional, lo cual yo les agradezco. Y la defensa pública en México tiene el 97% de los asuntos, lo que implica que la defensa privada tiene un 3%. ¿Cuál es el estatus actual aproximado? ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Hay mucha participación de la defensa privada o el monopolio lo tiene la defensa pública, Judith? Yo he visto, para responder esa pregunta, le voy a decir que he visto conferencias que usted ha puesto exactamente sobre ese tema y voy comprendiendo, ¿no?, el comportamiento del fenómeno allá. En Ecuador no ocurre lo mismo, es todo lo contrario. Bueno, el monopolio de las defensas técnicas los tiene el sector privado, los abogados en libre ejercicio, pero obedece sobre todo porque la Defensoría Pública también tiene el mismo mal, tiene mucha corrupción. Entonces, los defensores públicos ecuatorianos generalmente optan por el procedimiento abreviado, aun cuando puede litigar. Venden los procedimientos abreviados, los pactan con la fiscalía, se tienen precio. Entonces, y por último, pensemos que estamos ante un defensor público libre de todo esto, libre de todos estos males, pero entonces chocamos con la falta de preparación técnica para la defensa. Entonces, usted casi nunca va a ver con la Defensoría Pública en Ecuador litigios, salvo excepciones, que no quiero ser absoluto, obviamente lo absoluto no existe, pero no va a haber litigios técnicos efusivos, ni dados a buscar tesis, ni teorías del caso, ni pruebas. Va a haber, bueno, tuve un caso hace muy poco, pero en revisión, donde nos llamaba la atención a modo de anécdota, el equipo de abogados que somos en mi estudio, y ¿sabe la defensa del defensor público en qué consistía? Decía en su alegato final que se aplicaran las leyes y que se hiciera la voluntad de Dios. Y ya. Con eso les resumo. Y nosotros nos asustábamos porque es muy difícil. Es muy difícil, doctor, que en un caso defendido desde el debido proceso, un defensor preparado no tenga algo técnico que decir. Es muy difícil. ¿Entiendes? Y para eso te contratan, o ese es el servicio que tienes que dar. Pero entonces, esto tributa en otra problemática que también tiene que ver con principio. No hay tutela judicial efectiva realmente. Porque el juez también debe ser responsable de que la defensa sea técnica. Y pues es muy cómodo juzgar así, pero no es correcto. Ni es lo que se espera de un sistema de justicia. Entonces eso acá está en cifras diferentes. Fíjate que qué bueno que haces hincapié, para el caso mexicano, el caso chileno han crecido mucho en el tema y pues de alguna manera tenemos un gran equipo, ¿no? Un gran equipo que te integras tú con nosotros, Judith, y que me da mucho gusto, eres una persona muy estudiosa. Y hoy que estamos llegando a gran parte de Europa y a toda América Latina, incluso Estados Unidos, y que se ha generado sobre todo este tema de una gran comunidad jurídica, qué bueno que podemos generar este proceso de homogeneizar todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, desde la academia no se compra membresía, no se cobra una conferencia, no se cobra un taller, o sea, se lucra al 0% gracias a la participación de todos los miembros, que es maravilloso y que yo les agradezco, y que debemos entender de sobremanera que este proceso nos puede llevar a un verdadero compromiso social. Yo te digo, el aporte de la Defensoría Pública en México, en mis respetos, estoy muy de cerca con ellos, se hacen congresos materialmente cada 4 meses, yo creo que se han de hacer 3 congresos anuales en la asociación, y con un proceso de capacitación muy elevado que vale mucho la pena, ¿no? Porque es una verdadera defensa técnica y adecuada.
y hoy ha surgido la figura del defensor público colaborador, ¿no? En momentos cuando es muy deficiente el defensor privado y pues ya el otro no quiere, y el imputado dice, no, pues yo lo quiero ahí, pues siempre quiere haber a alguien que lo apoye, pues para que no se pierda la esencia y se violente el debido proceso de ley. Pero ahora que tú me hablas y he recibido muchos comentarios del Ecuador en ese sentido, y más ahora viniendo de una verdadera estudiosa en el tema como eres tú, pues qué bueno que podamos contribuir, nos estamos viendo mucho, yo acabo de estar con gente, con unos jóvenes de ahí, de Ecuador, conferenciando hace unos 8 o 10 días, y veo mucho la inquietud de las nuevas generaciones y de los mismos abogados, veo abogados muy comprometidos. Entonces es una forma en que podemos incidir en políticas públicas, pero de una manera muy técnica, muy jurídica, pero aparte sin ningún partido, sin ninguna inclinación política, ¿no? Y qué bueno, porque te reitero, vamos a generar ese taller que vamos a ofertar para el mes de agosto, pero vamos a trabajar desde junio, con 10 conferencias que van a integrar el taller, que van a ser un defensor público interamericano, gente muy brillante de toda América Latina, de México, evidentemente, y vamos a trabajar pues para que todo ese material quede en nuestra biblioteca virtual y que podamos, que el abogado no tenga esa justificación de que a lo mejor no tengo plata para poder actualizarme, ¿no? Y que nosotros estamos cumpliendo maravillosamente con este cometido que es esta dialéctica en el conocimiento jurídico, en la cognición jurídica, y me da mucho gusto que te integres, Judith, te lo agradezco mucho, a nombre propio como presidente de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, y de todos los miembros de la Academia, una gran felicitación, bienvenida a la familia de la Academia Mexicana de Derecho como miembro distinguido. En su oportunidad esto tiene que cesar, no sé cuándo, y en mi estancia en Ecuador, en Quito, pues nos veremos y te entregaré el nombramiento, y te agradezco sobremanera, reitero, toda esta visión. Eres una persona, aparte que eres una jurista de muy alta talla, eres un gran ser humano, y bienvenida a la familia de la Academia Mexicana de Derecho, Judith. Para mí es un gusto, doctor. Yo feliz, de verdad que ha sido como un sueño, pero mire el impacto que tiene usted con esta promoción que hace. Usted que ha permitido que por esta vía conozcamos gente, es tan difícil ir al país donde dicta la conferencia a ver, sin que nos cueste nada, y que estemos ahí directamente oyendo lo que dicen. Entonces, la que está en deuda y agradecida con todo lo que usted ha planteado y con lo que está haciendo soy yo, y pienso que cualquier abogado que tenga vocación por la carrera le va a agradecer igual. Es una labor increíblemente loable. Muchas gracias. Sí, del equipo que tú eres miembro, tenemos un súper equipo en la Academia Mexicana de Derecho y ustedes se integran. Entonces, ya platicaré en algunos días contigo para lo de este taller. Te va a gustar mucho, todos los que lo integran son maravillosos, y hoy concluimos una conferencia más, una conferencia internacional muy precisa, con aspectos muy importantes que se van concatenando. En su momento se generará en la página de la Academia, no nada más la de Facebook, la página, nada más es cuestión que pase julio, porque generamos 125 conferencias nacionales e internacionales. Increíble. Pesado. Vamos a manejar una biblioteca virtual que va a estar clasificada precisamente por materia. Entonces, por ejemplo, va a estar tú, va a estar Alberto Binder, va a estar, no sé, Sandra Valdres, va a estar cada uno de Andrés Manque, cada uno de los extraordinarios penalistas, procesalistas en materia penal, en ambiental, en civil, en familiar, en deporte. Abarcamos el grueso. Yo diría que si nos faltó fue algo muy, muy leve, y la verdad va a ser algo que va a poder ser una consulta rápida y muy ilustrativa, ¿no? Porque ahora con estos medios tocas, ves la conferencia en el tema muy específico, y después, pasando algún tiempo, porque vamos con los talleres y presentaciones de libros y ahora el formato de la participación de los estudiantes de toda Iberoamérica, pues vamos a seguir generando otro serial de conferencias para ir complementando todos estos temas tan importantes en las diversas ramas que se desprenden del derecho procesal en especificidades de experticia. Así es de que hoy despedimos una conferencia internacional más. Muchísimas gracias a la doctorante Judith López Soria, nacida en Cuba, hoy establecida en Ecuador. La verdad que hemos tenido participantes de Ecuador y de Cuba muy brillantes, amigos. Hoy se suma el presidente del Tribunal de Cuba, también va a estar con nosotros. Qué bien. Va a estar con nosotros como el 26. Estuvo Gil Ramírez de Gerano, que es un extraordinario jurista, y hemos ido integrando también a la gente maravillosa de Cuba. Y bueno, hoy abordó el tema peculiaridades sustantivas y adjetivas de la prueba en la actualidad del derecho penal. Muchísimas gracias, Judith, por acompañarnos. Extraordinario que hayas podido verter tu conocimiento ampliamente y que eres escuchada en España, en Italia y en toda América Latina
incluyendo también a los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas felicidades. Qué lindo, doctor. Muchas gracias. Usted me ha cumplido un sueño. Gracias. Y a nosotros gracias, también un abrazo grande. A nosotros y también éxitos. nos has cumplido una importante meta, porque cada día que se suma un talento a la academia, la hacemos más fuerte, y tú eres un talento, Judith. Hoy estuvo Gracias, con nosotros doctor. la maestra Judith López Soria, reitero, con el tema peculiaridades sustantivas y adjetivas de la prueba en la actualidad del derecho penal, y continuamos mañana con otra conferencia. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes.